Sean ustedes bienvenidos a esta serie Panorama del Antiguo Testamento. Estamos con el quinto libro del Pentateuco, el quinto libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Antes de continuar, hagamos una recapitulación de los primeros cuatro libros del Antiguo Testamento que hemos visto, debido a que estos cuatro, juntamente con el libro de Deuteronomio, forman parte del Pentateuco. En el libro del Génesis vemos los orígenes de muchas cosas, entre las cuales estaba el origen de la estadía del pueblo de Israel en Egipto. En el libro de Éxodo tenemos los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel. A su finalización, el Señor lo sacó con mano poderosa. De ahí su nombre, Éxodo, que significa liberación, que vemos la salvación del Señor que se presentó en los israelitas de la esclavitud en la que se encontraban. Luego tenemos que ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Y a la tierra prometida no tenían que entrar así nomás, sino que tenían que saber cómo adorarle al Señor en esta tierra prometida que Dios les había dicho que les iba a dar. Y por esa razón, en el libro de Levítico encontramos un conjunto de series de instrucciones acerca de cómo adorar al Señor. ¿Cómo adorar al Señor? En santidad. Una vez que ya tenían ese conocimiento, se pasa al libro de números. En el libro de números hay dos censos. El primer censo fue para que entraran a la tierra prometida, pero por causa de incredulidad de que en la tierra prometida han visto gigantes, 10 espías desanimaron a mucho pueblo y solamente dos personas de los 12 espías creyeron al Señor que pudiera introducirlos a la tierra prometida, los cuales fueron Josué y Caleb. Pero por la incredulidad de los demás, el pueblo se quedó vagando en el desierto durante 40 años. Al finalizar los 40 años en el desierto, se levantó otro censo. ¿Para qué? Nuevamente para que Dios les introdujera a la tierra prometida. Una vez que ya estaban censados en esta segunda oportunidad, una nueva generación se había levantado, porque la antigua generación había muerto en el desierto y una nueva generación debía entrar a poseer la tierra prometida. Pero esa nueva generación no conocía lo que había acontecido históricamente, de este llamamiento de Abraham y de lo que había acontecido en Egipto y de cómo Dios se había glorificado sobre los dioses de Egipto con las 10 plagas. Y era necesario que se le contara, relatara esos portentos del Señor y la ley del Señor a esa nueva generación, porque tenía que saber también esa nueva generación cómo adorar al Señor. De ahí entramos al libro de Número, de Deuteronomio. Deuteronomio significa repetición de la ley, repetición. Se va a dar una nueva reiteración de la ley en el libro de Deuteronomio, debido a que había una nueva generación que no conocía. Por eso tenemos deutero, significa segunda, y nomos ley. Más exactamente es una repetición de la ley, aunque no es una repetición de la ley exactamente igual a la que se había dado en el libro de Éxodo, por, por diferentes razones. Una razón es que aquí se introdujo ciertas otras leyes porque iba a ser ya un pueblo sedentario. Recordemos que en el libro de Éxodo todavía el pueblo de Israel era nómada. Entonces las normas para un pueblo nómada pueden ser distintas en muchos aspectos, y estando ya sedentarios cambian ciertas normas. Y las normas que el Señor, los 10 mandamientos que los había dado en el libro de Éxodo, nuevamente se da en el libro de Deuteronomio. Por eso vas a encontrar los 10 mandamientos otra vez en el libro de Deuteronomio. No es una repetición insulsa, sino que es una repetición a una nueva generación. Es lo mismo que entre nosotros lo que tenemos que hacer es que las próximas generaciones de los jóvenes, de los niños, tenemos que inculcarles la palabra de Dios para que ellos a sus próximas generaciones les puedan hablar de la ley del Señor.
de la palabra del Señor. En otras palabras, obviamente que cuando estamos hablando acá en el Antiguo Testamento, estamos entendiendo por ley los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí tenemos por qué el libro de Deuteronomio, el autor del libro de Deuteronomio fue Moisés. La fecha de escritura aproximadamente en 1407 a.C., el lugar donde se escribió el Valle del Arabá en Moab, al este del río Jordán. Dos personajes principales en el libro de Deuteronomio, Moisés y Josué. Moisés es el que comenzó relatando el libro de Deuteronomio y se va a ver al final del libro de Deuteronomio la muerte de Moisés. ¿A quién Moisés dejó como sucesor para que pudieran tomar la tierra prometida? A Josué. Josué fue de entre los 12 espías que habían sido enviados a reconocer la tierra prometida, uno de los que creyó al Señor que sí podía introducirles a la tierra prometida. Y los otros no creyeron, pero Josué y Caleb le creyeron y entraron a la tierra prometida. Y Moisés no entró por la razón que ya hemos visto en el anterior video. Las palabras claves en el libro de Deuteronomio. Estamos hablando de una reiteración de la ley. Obediencia a las leyes o desobediencia a las leyes. El pacto de Dios que hizo con Abraham. La bendición de obedecer las leyes y la maldición de obedecer de desobedecer las leyes. Recordemos en esta parte que siempre que haya un mandato, detrás de un mandato, hay una bendición o varias bendiciones. Pero tampoco no tenemos que nosotros hacer caso a las normas del Señor por un interés en las bendiciones, sino hacerlo por amor desde nuestro corazón. Por eso otra parte es que tiene que haber en tu corazón temor al Señor y también tiene que haber amor al Señor. Y tenemos que acordarnos de sus mandamientos, de los mandamientos del Señor. El tema de Deuteronomio es un recuento de las leyes proclamadas en el Sinaí, con una clarísima urgencia a su pueblo a la obediencia, mezclado con un repaso a la experiencia de la generación pasada. Es decir, se reiteró en los primeros capítulos, lo van a ver, del libro de Deuteronomio, que se hace una reiteración de los hechos maravillosos que el Señor hizo, porque la nueva generación tenía que conocer a ese Dios que no había conocido. Grandes temas de Deuteronomio. La historia. El libro de Éxodo hace un recuento de los portentosos actos de Dios por los cuales liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Volvió a recordarles cómo Dios los había ayudado en el pasado y cómo el pueblo había desobedecido de manera continua. La enseñanza. Al repasar las promesas de Dios y sus poderosos milagros, obras y manifestaciones en la historia, podemos aprender más de su carácter y de su naturaleza. Conoceríamos más íntimamente y de forma más profunda a nuestro Dios en la medida que más conozcamos cómo ha actuado en el pasado. Por otro lado, podríamos evitar cometer muchos errores en nuestra propia vida aprendiendo de los errores de las personas en el pasado. Las leyes, otra vez volvemos a las leyes. Dios repasó sus leyes a su pueblo. El contrato legal entre Dios y su pueblo tenía que ser renovado con la nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. No se puede dar por sentado que automáticamente va a haber una consagración a Dios de las futuras generaciones. Cada generación y cada persona deben responder de nuevo y personalmente al llamado de Dios, a obedecerle. Y lo mismo, cuando nosotros creemos,
Las obras no salen automáticamente, sino que hay una parte de nosotros que tiene que pedirle al Señor para que nuestras obras sean hechas en Él, sean hechos en Cristo. Y hay una responsabilidad del ser humano. Por esa razón, no toda generación responde de la misma manera a los mandamientos del Señor. El amor. El amor fiel y paciente de Dios se describe más a menudo que su castigo. Como más adelante vamos a ver, si no mal recuerdo, son 34 veces que se repite el término amor y la ley se repite unas 24 veces. Dios muestra su amor siendo fiel a su pueblo y a su promesa. En respuesta, Dios desea amor desde el corazón y no simplemente cumplir la forma o de manera legalista. La enseñanza, en cuanto a la ley, nuestra confianza en Dios debe estar fundamentada en su amor. Y por amor tenemos que responder a sus mandamientos. Confiamos en el Dios que nos ama, porque Él murió por nosotros, Él murió dio su vida por nuestras vidas y debemos mantener esa justicia que Dios hizo en el Calvario, dándonos su perdón. Alternativa. Hay alternativas. Dios le recordó a su pueblo que para poder ratificar su pacto debían elegir el camino de la obediencia. Una decisión personal de obedecer trae grandes beneficios personales a las vidas. Por otra parte, la desobediencia trae grandes calamidades personales y nacionales. Nuestras decisiones hacen la diferencia. El decidir seguir a Dios nos beneficia y mejora nuestras relaciones con los demás. Elegir abandonar los caminos de Dios nos trae perjuicio a nosotros y a los que nos rodean. Es decir, que decisiones malas o pecados que cometamos no solo nos van a afectar a nosotros, sino a los que están más cercanos a nuestro alrededor. De ahí que también se dice, nadie vive para sí, o sea, nadie vive para sí mismo, ¿no? Nuestras decisiones tienen sus repercusiones en nuestros ámbitos más cercanos, incluso puede ser más lejanos. Dios ordenó a los israelitas que enseñaran a sus hijos su camino. Debían utilizar el ritual, la instrucción y la memorización para asegurarse que sus hijos entendieran sus principios y los transmitieran a la siguiente generación. Memorización. ¿Cómo estamos en nuestra memorización de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos en nuestra memorización de que el libro, por ejemplo, de Habacuc, en qué parte de la Biblia se encuentra? ¿Podemos encontrar fácilmente o no podemos encontrar fácilmente? Entonces, ¿cómo está nuestra memorización de nosotros como cristianos? Y los judíos, sí, son una cultura de memoria, entre una de las características, ¿no? Es su memorización. La calidad de la enseñanza a los hijos debe ser la prioridad, es decir, la próxima generación. Es importante transmitir a las generaciones futuras la verdad de Dios que hemos aprendido, pero Dios desea que sus verdades estén en nuestros corazones y no solo en nuestra liturgia regular. Aplicación personal del libro. Deuteronomio se caracteriza por un fuerte sentido de urgencia. El desafío parece decisivo aún para el lector contemporáneo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio enseña que la relación entre Dios y su pueblo va más allá de la ley. La condición indispensable para mantener una relación adecuada con Dios, según el pacto, son la obediencia y la lealtad.
o la fidelidad, porque también fe es fidelidad. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. ¿Qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que haya o para que seas prosperado. La decisión es de nosotros, la decisión es tuya de obedecer o no obedecer, y la decisión es también mía. Siempre en el Señor, porque en su palabra dice que alejados de Él nada podemos hacer. Conclusiones y palabras finales sobre el libro de Deuteronomio. Hemos dicho que el libro de Deuteronomio es repetición de la ley porque tenía que repetirse los mandamientos a la nueva generación, porque ellos tenían que saber cómo adorar al Señor y también tenían que saber cómo obedecer al Señor y cómo agradarle al Señor. No es así nomás entrar a la tierra prometida y agarrarse el terreno, como hemos dicho en el anterior video. El contenido de Deuteronomio contiene la despedida de Moisés del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés ya iba a morir y murió y se ve la muerte de Moisés allá. Mientras unos se preparan para conquistar la tierra prometida, Moisés estaba ya para morir, no entró a la tierra prometida. Deuteronomio es la proclamación de una segunda oportunidad o reiteración de la ley a la nueva generación de Israel y a esa generación que también va a tener sus tropiezos. Y a esa nueva generación les recordó la bendición de obedecer. En el libro de Deuteronomio tenemos tres discursos. Uno, conocer la obra de Dios. Ese fue el recordatorio histórico que hizo Moisés a la nueva generación. Aparte de conocer la obra de Dios, es conocer lo que Dios demanda de nosotros. Y en tercer lugar es no solo conocer lo que Dios demanda de nosotros, sino la aplicación de la ley, es decir, el poner por obra lo aprendido, como dice en el Nuevo Testamento, no, no solo los oidores, ¿no? Sino los hacedores de la ley serán justificados. Este fue el libro de Deuteronomio y tenemos la pantalla de fondo mostrando los mandamientos, los 10 mandamientos, o en parte de los 10 mandamientos, para que nunca nos olvidemos que el libro de Deuteronomio significa repetición de la ley. ¿Para quiénes? Para esa nueva generación que iban a tomar la tierra prometida. Y termina el libro de Deuteronomio con la muerte de Moisés y ya el pueblo prestó a entrar a la tierra prometida y habiendo dejado Moisés como sucesor a Josué. Si te ha gustado el video, dale like, comparte el video y dale like para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando mucho más y esta clase de estudios bíblicos se puedan ir mejorando con el tiempo. Que Dios les bendiga y nos vemos en el libro de Josué.